Ayer terminé de leer el libro que estaba leyendo. Se llama Es posible para ti también, de María Elena Badillo. Y pues me compré hace un tiempito. Entonces ahorita voy a leer el título se llama, o el libro se llama Abraza a la niña que fuiste, de Marta Segreles, creo que es el apellido. El capítulo 3 dice: el impacto de lo que se tenía que cubrir y no se cubrió. Está hablando eh, de la atención que le negaron al niño, las atenciones emocionales, el afecto que no se le que se le negó al niño, que fue como poco importante para los padres. Pero dice: en terapia, cuando hablo de personas que sufren traumas de apego o tienen heridas de infancia, por lo general, la primera reacción es evitar pensar en ello y no percibirse como tal. Esto es lo más habitual y, como dije antes, es muy probable que tú también sientas algo parecido. Recuerdo a Juana, de 38 años. En nuestras sesiones me hablaba de lo poco apoyada que se sentía por su familia, que no le preguntaban nunca cómo estaba ni cómo le iba. Según contaba, la interrumpían a menudo cuando ella decidía explicarles cómo se encontraba, o miraban el móvil mientras les hablaba de sus inquietudes, de lo que había pasado últimamente. Juana me decía frustrada que no entendía por qué el comportamiento de sus padres le afectaba tanto cuando había tanta gente que había vivido cosas y momentos más difíciles y no lo experimentaba tan mal como ella. Pues bien, lo que Juana relataba era una experiencia de abandono emocional, que le estaba pasando factura, y una ausencia de intimidad que le dificultaba sentirse cómoda en su propia casa, con sus seres más allegados. Las experiencias que compartían eran las de una persona que se había sentido invisible, ignorada por su familia, y aunque todo eso lo contaba con 38 años, poco a poco fuimos descubriendo que la relación con sus padres había sido así siempre, desde que tenía memoria. Comprendió que lo que ahora le parecía poco importante de pequeña lo era mucho. La Juana de su infancia era una niña dependiente y necesitaba de un adulto para sobrevivir. Y aunque esos adultos que la acompañaban físicamente estaban cerca, lo cierto es que se encontraban muy lejos de ella a nivel emocional. Sentía que las personas que tenían que interesarse por ella no lo hacían, y eso la llevó a experimentar una profunda soledad en la infancia. Muchas de las personas con heridas de infancia tenemos en la mente un prototipo de persona traumatizada, y al observar nuestra vida actual, simplemente pensamos que no encajamos en esa imagen. Cuando lo has leído, persona traumatizada, ¿cómo te la imaginas? La mayoría tendemos a pensar en alguien que ha tenido una vida muy difícil, a la que nada le ha salido bien, que ha vivido situaciones durísimas y complejas, alguien a quien le ha afectado claramente sus eventos. La visualizamos sola y desesperada, pero ¿y si te dijese que la palabra trauma originariamente significa sencillamente herida? Al liberarte de las imágenes asociadas a todo lo relativo al término con el imaginario colectivo, tal vez puedas reconocer cómo una persona con alguna herida, con algún asunto pendiente de cicatrizar, o con algún tema que todavía duele al pensarlo. Estamos acostumbrados a asociar el trauma con un acontecimiento muy grave y a no reconocer las situaciones que se han quedado sin elaborar. Cuando hablo de elaborar, integrar o reparar, me refiero a todas aquellas maneras de incorporar el suceso del pasado que nos ha marcado nuestra historia de vida, de poder narrarlo, aunque llores al contarlo, de masticarlo una y otra vez hasta que finalmente sea digerible. Pero antes de elaborar, integrar o reparar,
es importante profundizar en el trauma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trauma? En términos parecidos a los que empleo en terapia, el trauma es cualquier experiencia vital pasada que ha superado nuestras capacidades de procesar una situación y que ahora en la vida adulta sigue teniendo repercusión y no sabes si es lícito o no que te emocionen. Además te crean dificultades en la forma de relacionarte contigo misma y con quienes te rodean. Cuando no lo hemos podido hilar con la narrativa de todo lo demás que hemos vivido, esa experiencia se queda fragmentada en forma de imágenes, creencias, y nuestro cuerpo a veces expresa eso que nuestra conciencia todavía no conoce mediante diversas señales. Apretamos los dientes por la noche, tenemos pesadillas, tenemos digestiones pesadas. Todo ello es una señal de que estamos intentando encontrar la salida de ese acontecimiento pasado que nos ha dejado atrapados. Aquí quiero hacer una pausa porque tiene mucho sentido lo que está narrando la autora. Dice que nuestro cuerpo da diversas señales cuando todavía hay cosas que no se han dicho, que no pudimos decir en nuestra infancia, cómo nos sentimos, y tiene mucho sentido porque en años pasados y muy recientemente, la última vez hace tres meses creo yo, he tenido siempre el mismo sueño y siempre me veo una niña en un campo, como un campo de trigo que me cubre, porque esa niña es como de 7 años, por ahí de 8 años, pero siempre me veo que estoy siguiendo a mi mamá sin alcanzarla. Ella sigue caminando normal en el campo, pero es un campo con caminos es como un laberinto, y ella se me pierde. O sea, la estoy siguiendo, la sigo y nunca logro alcanzarla, y le digo, mamá, espérame, y nunca la logro alcanzar, y luego se desaparece completamente porque como que el trigo la llega a cubrir cuando ella ya está en una bajadita, y yo empiezo a llorar amargamente porque se me fue mi mamá y no la logro alcanzar. Y muchísimas veces yo he tenido ese sueño y me levanto o me despiertan porque mi llanto, o sea, literal, pues mi llanto se escucha hasta en el otro cuarto o hasta en la cocina, porque es muy fuerte cuando estoy llorando. Y me despierta, o sea que estás teniendo una pesadilla, solo es una pesadilla tranquila, pero siempre es el mismo sueño de seguir a mi mamá. O sea, tiene mucho sentido ahora porque pues son, hasta ahora que yo estoy pues trabajando o en terapia realmente, es que, bueno, ahora ya no he tenido ese sueño, pero siempre lo tenía, y como pues yo no crecí con mi mamá. O sea, siempre de niña yo la quería a mi mamá, la lloraba todos los días, todas las mañanas. Cada 3 de la mañana era fijo que yo me levantaba a buscar a mi mamá en las 3 de la mañana, en la madrugada, en la puerta, a buscarla, y nunca aparecía. La esperaba en la puerta y nunca llegaba. O sea, ahorita ya no. Aquí la autora dice que al recordar esas heridas cuando uno está en terapia, uno pues es un momento muy doloroso, pero como esto es algo que yo ya he como trabajado mucho, entonces como que al hablar de ello ya no me causa esas emociones como antes. Antes sí me causaban emociones de mucha como
mucha tristeza, como enojo también, porque pues nunca, siempre la esperaba y nunca aparecía, o sea, de niña. Entonces tiene mucho sentido lo que la autora dice. Y sí, el cuerpo siempre, si son emociones que no se dicen, también el cuerpo de alguna manera también lo va, como son emociones que se quedan reprimidas. Entonces el cuerpo siempre lo va a avisar ahora pues con un dolor de cabeza, con dolores constantes de estómago, con comer compulsivamente. Entonces, pues el cuerpo siempre avisa, siempre nos dice qué es lo que no hemos dicho, qué es lo que no, qué sentimiento y emoción estamos guardando y guardando, y el cuerpo de alguna u otra manera lo va a sacar en, por medio de alguna enfermedad. Eso está 100% comprobado. O sea, los neurólogos, los psiquiatras, todas estas personas que estudian medicina, hoy está 100% comprobado. Ya no es como que antes se decía, ay, eso es del diablo, eso no, eso lo satanizaban. Entonces, pero ahora es 100% comprobado de que si uno se calla muchas emociones, que por no crear un problema uno se las calla, o mayormente cuando un niño, por no molestar, porque siempre le gritan al niño, por decir que, por querer llamar la atención o atención de sus padres, y le grita, cállate, que es conversación de adultos, no te metas, no seas metida, y así. Entonces esas palabras quedan, y eso es 100% comprobado. O sea, no, lamentablemente pues los padres de antes todavía todavía se mira, no, eso de que se va a traumar, eso es mentira, eso es de estás criando niños frágiles. Y o sea, hay maneras de, pero hoy pues en terapia estoy conociendo muchísimas cosas que tienen sentido y que pues no, yo no sabía. Entonces sí, pues sabía algunas cosas, pero pues no tan profundamente como ahora que estoy dedicándome a leer libros, y también un trabajo también en terapia, y que estoy conociendo eh, muchas cosas que no sabía. Bueno, siguiendo con la lectura, dice, un poco más adelante te hablaré del sistema nervioso y de lo que ocurre cuando experimentamos un trauma. Eso es lo que decía, que los neurólogos, ellos, y esto yo conozco un caso muy directo, que de alguien que sufrió muchos traumas de pequeño. Pues son emociones que se reprimieron, siempre, o sea, vivió el rechazo de sus padres, de su madre, abandonado. Entonces dice que como todo esto se va acumulando, y el cerebro, pues, nuestras o las neuronas se van como inflamando. Y esto es un caso directo que yo conozco de alguien que parte de su cerebro se le fue inflamando hasta que pues perdió le dio un brote psicótico. Pero esto es eh, por, por todos estos traumas de la infancia. Y dice, por poner un ejemplo muy simple, imagínate que no recordamos que un perro nos mordió de pequeñas. Y no pensamos al ver uno, qué miedo, un perro me puede morder. Pero nuestro cuerpo reacciona poniéndose rígido o sudando, o dejamos de atender a la conversación de la persona que tenemos delante. Nos ponemos en modo de alerta y no lo relacionamos con nada que hayamos vivido en el pasado.
Hay elementos que condicionan que una experiencia sea traumática. 1. El estrés. No todas las situaciones estresantes se convierten en episodios traumáticos, pero las personas que nos dedicamos a trabajar con el trauma hemos visto que las situaciones traumáticas tienen en común el estrés. 2. La falta de recursos para elaborarlo. Cuando no logramos entender lo que ocurre tanto fuera como en nuestro mundo interno, y quienes nos rodean tampoco tienen recursos para ayudarnos. 3. Estar atrapados. No podemos procesar lo ocurrido ni lo experimentamos, nos hace sentir que estemos en un callejón sin salida, rememorizando o repitiendo las escenas. La situación traumática será distinta dependiendo de la edad que tenías cuando ocurrió, cuánto tiempo se prolongó, con cuánta frecuencia sucedía y la cercanía de las personas que provocaron el daño. Por desgracia, no existe un muestrario que recoja todos los traumas que podamos experimentar, sus características a consecuencias. A cada persona nos afecta las cosas de una manera distinta. Las situaciones que generan malestar y que se producen de manera acumulativa también impactan en nuestra vida. Algunos ejemplos de traumas con T minúscula serían vivir en un entorno en el que hay peleas constantes, perder a un ser querido. Esto incluye una mascota, discriminación, intimidación, conflictos parentales intensos o frecuentes, tener unos padres muy exigentes o ausentes que te acosaran en la calle o que en el colegio lo negaran o en casa no se dieran cuenta, etc. Como te decía antes, el afecto de estas experiencias dependerá de lo pronto que empezó, de las veces que se repitió o de la cercana que eran las personas que estuvieron involucradas, entre otros factores. Para que quede clara la diferencia entre estas dos tipologías de trauma, vamos a reflexionar sobre la diferencia de las dos situaciones que te presento a continuación. Aquí la autora nos da dos ejemplos, o un ejemplo, pero son de dos maneras distintas de reaccionar ante un suceso. Dice, el otro día paseando por la calle te diste un tropezón y te caíste por unas escaleras. Por suerte no te rompiste nada, pero te raspaste la rodilla. A. La persona que te acompañaba te dijo, anda, qué torpe, y se rió instándote a que no le dieras importancia. O te dijo, pero mira por dónde pisas, enfadada. O se apresuró a decirte, va, no llores, que no ha sido nada, y llegaremos tarde. B. La persona que te acompañaba te dio la mano y te dijo, ¿estás bien? ¿O te has hecho daño? Te miró con atención y te explicó, creo que el suelo estaba mojado y te has resbalado. Dime, ¿ves la diferencia, verdad? Ahora imagina que han pasado 2 semanas desde la caída y que al salir a la calle tienes que atravesar un tramo de suelo mojado. Si la persona que te acompañó fue la del escenario B, es probable que seas capaz de darte cuenta de que esa situación te ha hecho pensar en la caída del otro día. Incluso quizás has evitado pasar por ahí, te ha dado miedo o a la vez gracias a esa reacción del otro día podrás acompañarte y vayas más despacio o te agarres a alguna barandilla para sentirte un poco más segura. De todas formas, el trauma no solo se produce por lo que ocurrió, sino también por lo que tenía que ocurrir y no ocurrió. Y acompañar esas situaciones estresantes tienen más que ver con la seguridad que con el afecto. Por eso, ante una amenaza que atenta contra nuestra seguridad, colapsamos, lo que puede provocar toda una serie de respuestas del sistema nervioso. Por supuesto que en estos casos no elegimos cómo reaccionar. Pero para sanar nuestras heridas es sumamente importante ser capaz de darnos cuenta que hay algo que nos ha sobrepasado porque no tenemos recursos para gestionar o porque no los tuvimos en el pasado y eso nos recuerda a algo que sucedió. Hay situaciones que nos sobrepasan y por diferentes motivos no se acompañan como necesitamos, como una mudanza, un divorcio o que te pidan que dejes de llorar cuando es totalmente contrario a lo que te pide el cuerpo.
Esto también es muy importante también resaltarlo, porque también cuando lloramos, o cuando un niño llora, o cuando éramos niñas, también siempre los adultos nos decían, deja de llorar que no es para tanto. O cuando se les dice también a los niños, a los varones, se les dice, no llores porque los hombres no lloran. Una total mentira, ¿verdad? Que es que les dicen a los hombres y ellos, pues, como se les dice eso a un niño, crecen con ese pensamiento, los hombres no lloran. Entonces, cuando quieren llorar, pues si llora va a ser cobarde. Entonces se reprimen ese sentimiento y pues ya como la autora lo va a explicar más adelante, porque aquí veo también dice que ellos desarrollan el apego, porque hay diferentes tipos de apego, desarrollan el apego evitativo, como se les dice al niño no llores porque los hombres no lloran. Entonces pues no son libres de expresar esas lágrimas porque los hombres no lloran, ¿verdad? Entre comillas. Entonces también eso crea un trauma que más adelante en su vida adulta pues se le va a dificultar mucho relacionarse, sobre todo en sus relaciones de pareja. Eso pues le va a traer sus consecuencias. Bueno, siguiendo con la lectura. También nos ocurre en el día a día. Nos sentimos muy agitadas y al no identificar lo que pasa en nuestro cuerpo y no tener recursos para acompañarnos, trataremos de meditar o hacer yoga o al empezar a practicarlo concluiremos que no nos sirve o no es para nosotras. Algunas veces necesitamos descargar la tensión acumulada y luego conectar. Hacerlo a la inversa será algo demasiado retador. Aquí deja un ejercicio, pero es solo de preguntas. Y pues uno puede responder, ya sea pues en su mente o escribiéndolo también. Dice ejercicio. Para que puedas entender a qué me refiero cuando hablo de lo que no ocurrió, aquí van algunas preguntas. ¿Experimentaste en tu casa que te gritaran y después no se hablara de lo que había sucedido o te pedían perdón? Ahora el número 2. ¿Te decían que no podías o no debías experimentar ciertas emociones? 3. ¿Se comunicaban desde la firmeza o la comunicación era mediante chantajes, silencios o explosiones de ira? 4. ¿Negaban tu realidad, lo que te ocurría o cómo veías el mundo en casa? 5. ¿Eran tus cuidadores modelos seguros de regulación emocional o límites? ¿Te decían que no lloraras cuando tú querías y necesitabas hacerlo, por ejemplo? 6. ¿Pensar diferente era un motivo de presión familiar? 7. ¿Veías los límites que había en tu casa como un castigo que te dañaba y te impedía ser y hacer lo que realmente querías? Lamentablemente, estas experiencias reflejan situaciones de seguridad que tenían que ocurrir y que no ocurrieron. Hasta aquí voy a dejar la lectura por el tiempo. Y gracias por escucharme. Sé que no soy la mejor, la mejor para leer, pero realmente es algo que a mí me gusta mucho leer. Siempre leo como que en cada oportunidad que tengo, pues, o sea, leo, ¿verdad? Porque como no por el tiempo también no me es posible sentarme una hora a leer, no es posible por las diferentes ocupaciones en el día. Pero hasta aquí voy a dejar la lectura. Es con mucho cariño, mucho amor. Si le sirve a una persona, nada más con que le sirva a una persona, me doy por satisfecha. Y muchas gracias por leer, por escucharme. Y hasta aquí pues, y será en otro video
primero Dios, pues voy a seguir así, leyendo más porque quiero agarrar como un, un tiempo de lectura, pero pues haciendo video y compartiendo mi experiencia y, y pues eso es todo. Muchas gracias, que pasen feliz día, feliz tarde o en mi caso, feliz noche. Hasta pronto.